historia conocida de Evita y una historia secreta. Una historia de odio y profanación que comenzó después de su muerte y se mantuvo oculta durante más de 40 años. En el cementerio de la Recoleta yacen los dueños de la Argentina, sus descendientes y seguidores, como el general Aramburu, quien hizo desaparecer el cadáver de Evita y lo pagó con su vida. Y allí, a pocos pasos, entre los aristócratas que tanto la despreciaron, está esa mujer, María Eva Duarte, la actriz que el presidente Perón convirtió en primera dama. Su cuerpo, oculto a 8 metros de profundidad, guarda las claves de su propio misterio. Me parece mentira volver a estar en este salón donde esa mujer maravillosa que fue Eva Perón recibía a tantos necesitados, agremiales, a tanta gente humilde, legiones de personas que venían hacia ella para conocerla y para decirle sus necesidades, a las que ella acudía siempre en una forma tan integral como fue toda su fundación por ella creada. Yo la conocí justamente en uno de los hogares de tránsito que ella instituyó, que fue uno de los tantos establecimientos, miles diríamos, que formaron la Fundación Eva Perón. Emprende la fundación con un arrojo y con una sensibilidad a su vez desbordante, y le falta tiempo para hacer tanto como ella hubiera querido hacer. Mucho es lo que hizo. Dejó en el país más de 35 policlínicos que todavía subsisten, 450 o más escuelas que después donó a la Ministerio de Educación. Hizo hogares de ancianos, 5 en toda la República, 5 hogares de niños. Hizo la ciudad infantil, que era un modelo. Esa era el enorme amor a los humildes que tenía y el sentido de igualdad con el ser humano. Eso la movió a darle lo mejor al más desposeído, a besarse con la gente enferma, sucia. Para mí, perdona, el que no piensa igual, era una santa. Para la oligarquía, en cambio, era una prostituta. Las 500 familias atacaban al peronismo porque les había cambiado el rostro de la vieja república pastoril, subordinada al imperio británico, que siempre habían gobernado con el fraude electoral y los golpes militares. Los señores feudales, los viejos políticos y un sector del ejército odiaban a Perón y a su mujer por haber creado un Estado benefactor, pero mucho más aún por haber lanzado a las masas a la calle, por haber incorporado a los obreros y a las mujeres a la escena política. Y esa confrontación alcanzó su punto máximo cuando la CGT y el Partido Peronista Femenino propusieron la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la Nación. Nosotros teníamos noticias que la candidatura Perón-Perón iba a tener sus dificultades y que lo iba a decidir era Evita. Entonces que se iba a hacer una gran concentración reclamándole para que aceptara.
porque eran las mujeres, los hombres, los trabajadores, el pueblo, clamando para que Evita aceptara. Y ella no terminaba de decidirse, que tenía que pensar, ¿no? Y ya Evita, que aceptara Eva Perón. Viendo tal magnitud de gente y tal fervor, si ahí se dio cuenta que ante el pueblo su figura trascendía a lo de Perón. Compañeros, por el cariño que nos une, yo les pido por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. La asamblea insistió y Evita insinuó que aceptaría, pero una semana más tarde se vio obligada a renunciar. El 21 de septiembre, un análisis patológico confirmó las sospechas de los médicos y conmovió al Estado. Eva Perón padecía un cáncer de útero. Una semana más tarde, mientras empezaron a curarla con radiaciones, se sublevó el general Menéndez, un viejo conspirador que admiraba a Hitler. Entre los golpistas se destacaba un miembro de la oligarquía, el capitán Alejandro Lanusse. Los sublevados se proponían asesinar a Perón y Evita, pero fueron derrotados en pocas horas. La CGT se movilizó en defensa del gobierno. A Evita no le dijeron nada hasta que la situación estuvo controlada. Indignada por no haber participado, exigió hablar al pueblo desde su alcoba. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. Intuía que le quedaba poco tiempo de vida. Temía que Perón, sin ella, fuera traicionado por los militares y derrocado por los oligarcas. Entonces llamó a sus amigos de la CGT y les propuso una idea temeraria. Debían formar milicias obreras. Ella proporcionaría las armas que le había vendido su amigo, el príncipe Bernardo de Holanda. Había ya una primera partida de 5.000 pistolas y 1.500 ametralladoras. El 17 de octubre saltó de la cama y fue a la Plaza de Mayo a exigir que el pueblo se organizara contra nuevas conspiraciones. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa: que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será gritar durante 1 minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo: la vida por Perón. En noviembre la operaron 2 grandes cirujanos, el argentino Ricardo Finocchieto y el norteamericano George Peck. La operación parecía un éxito. Extraordinaria expectación suscita la noticia de la enfermedad que aqueja a la señora Eva Perón. El pueblo se renueva constantemente frente al policlínico presidente Perón, donde se asiste. Pero en los barrios ricos no se rezaba por su salud. Exigió votar en la cama del hospital. Era la primera vez que votaba en su vida. La primera vez que votaban las mujeres,
en la historia argentina. El éxito de la operación se desvaneció muy rápido. En febrero, los médicos la desahuciaron. Moribunda siguió trabajando en su residencia y el 1 de mayo regresó a la plaza. Estaba por cumplir 33 años y pesaba 37 kilos. Pese a su extrema debilidad, pronunció su último discurso, el más violento de su vida. Por ese entonces, alguien le comentó a Perón acerca del doctor Pedro Ara, un profesor español que convertía cadáveres humanos en extraordinarias piezas de anatomía. El presidente quería que Eva fuera embalsamada y mandó un emisario a entrevistarse con el anatomista. Ara ya sabía que lo iban a convocar y lo registró en sus memorias. En junio había rumores de que su muerte era inminente y que me llamarían para conservarla, como una estatua. El 4 de junio, Evita dejó su lecho de enferma para acompañar a Perón, que asumía su segunda presidencia. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Fue el adiós a esas calles que la vieron llegar de la provincia. Una chica de 14 años con una valija de cartón y las ganas de ser Norma Shearer. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El profesor Ara llegó a la residencia pocos minutos más tarde, arregló las condiciones de su contrato y entró a la cámara mortuoria. Ante nosotros yacía la mujer más amada y más odiada de su tiempo. Había luchado fieramente contra los grandes y cayó derrotada por lo infinitamente pequeño.
Amaneció. El cadáver ya era incorruptible. Pero faltaban muchos meses de trabajo para conservarla inmutable. Cuando el doctor Ara concluyó su faena, la manicura Saragati cumplió la última orden de Evita. Cuando me muera, me sacás este rojo chillón que me han puesto y me pones el transparente de Revlon que mandé comprar ayer. La Argentina nunca había visto un dolor semejante. El cuerpo incorruptible fue velado durante 16 días bajo una lluvia helada y persistente. 2 millones de fieles la despidieron en las calles. Sus descamisados formaron colas de 4 kilómetros para verla. El frío, la lluvia, los largos plantones provocaron 4 muertes y cientos de desmayos. 500.000 de bocas besaron su ataúd. El Papa recibió 26.000 pedidos para convertirla en santa. Mientras el mundo entero se asomaba a esos funerales sin parangón en la historia, el doctor Ara libraba una guerra secreta. Algunos personajes abrieron el féretro 2 veces para desempañar el cristal de la tapa, poniendo en peligro la estética de la conservación. Desde ese momento ya no habría paz para el cadáver de Evita. Tuve que armar mi laboratorio en el 2º piso de la CGT. Yo no quería, porque era un centro de lucha social que podía dar lugar a disturbios. Pero el presidente no me dio alternativas. Evita debía descansar en la CGT hasta que se construyera el monumento al descamisado. Una obra faraónica, 3 veces más alta que la Estatua de la Libertad. Por sugerencia del doctor Ara, Perón puso fin a los largos funerales. Los restos de Evita recibieron en el Congreso los honores correspondientes a un presidente en ejercicio y el 11 de agosto fueron transportados a la CGT sobre la cureña de un cañón que arrastraban 38 dirigentes sindicales. Después del responso, el féretro ingresó a un área prohibida. Al día siguiente, el anatomista comenzó la delicada obra que llevó largos meses y
costó $100.000. Cada paso fue anotado en su diario. 12 de agosto. Tengo todos los reactivos. Le vendo uno por uno los dedos e impregno el vendaje con la mezcla de tricloretileno. 13 de agosto. Baño con acetato y nitrato. Me aseguro que la cabeza y las manos estén sumergidas. 14 de agosto. Revisión y movimiento del cadáver. 15 de agosto. Descubro el cadáver y le saco las almohadillas de los párpados. 26 de agosto. Al cumplirse el primer mes, hay una marcha de antorchas. Temo un desastre. Una brasa arrastrada por el viento puede encender los reactivos y destruir el cadáver. Al cumplirse un año, el doctor Ara pudo escribir con orgullo que había concluido su trabajo. El monumento, en cambio, seguía siendo un proyecto. Durante otros 2 años, el cuerpo permaneció en la CGT al cuidado de su embalsamador. Fuera de esa capilla donde Evita seguía idéntica a sí misma, el gobierno se descomponía. Para muchos faltaba la llama de la revolución. Crecía el odio entre peronistas y antiperonistas. Asomaba el fantasma de la guerra civil. De junio de 1955. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. El pueblo de la ciudad de Buenos Aires estaba pasando una jornada normal, tranquila. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando los aviones de la Marina dejaron caer sus bombas en la Casa de Gobierno y en sus alrededores, mientras con sus ametralladoras llenaban de horror, de sangre y de muerte a esa multitud que pacíficamente estaba esperando asistir un día más. Cientos de muertos fueron el saldo luctuoso de esa acción fuera de toda lógica y de todo sentido humanitario. Desde la CGT partieron miles de trabajadores a combatir contra los marinos. La tiranía ha muerto. ¡Viva la libertad! El complot para derrocar y asesinar al presidente fue abortado, pero el gobierno estaba malherido. 2 meses más tarde, el 16 de septiembre, los conspiradores volvieron al ataque. ¿Qué falta hubiera hecho Evita? Si Evita hubiera estado, no hubiera habido 16 de septiembre, porque no dudo, conociéndola como la conocía y sabiendo cuál era su pensamiento, que hubiera fusilado sin ninguna misericordia a quienes habían cometido tamaño crimen de lesa patria y de lesa humanidad. En septiembre, el régimen se derrumbó. Mientras los antiperonistas comenzaban a festejar, Ara corrió a la residencia a preguntarle a Perón qué debía hacer con el cadáver. El presidente saliente le mandó decir que esperase su llamado. Esa llamada se demoraría 16 años. Unas horas más tarde, Perón se refugió en un barco de guerra paraguayo y el 2 de octubre de 1955 marchó a un largo exilio.
Ante la salida de su yerno, la madre de Evita, desesperada, le rogó al doctor Ara que tomara las precauciones necesarias para poner el cuerpo a resguardo de un posible ataque. Ara sintió que era una carga demasiado pesada para él, pero igual se quedó en la CGT esperando a los nuevos amos del poder. Los golpistas triunfantes no tardaron en preguntarse si eso, que estaba en el segundo piso de la CGT, era realmente el cadáver de Evita. No sería una muñeca de cera. Para averiguarlo, nombraron una comisión de médicos notables. Los notables le extrajeron un pedazo de tejido de la oreja izquierda para el examen histológico. Le cortaron un dedo para la huella digital. Le hicieron radiografías y tuvieron que admitir que era el cuerpo de Eva Perón y que el doctor Ara lo había conservado con todos sus órganos internos. Esa comprobación los llenó de pánico. Los peronistas podían robarse el cadáver y usarlo como una tea para incendiar el país. Los enemigos del pueblo en el poder hablaban barbaridades de Eva Perón y por otro lado de que el cadáver sería o incinerado o arrojado al mar por la Marina. La línea más dura de los golpistas asaltó el poder. Los peronistas los llamaron gorilas y el apodo se hizo universal. El almirante Rojas era la eminencia gris y el general Pedro Eugenio Aramburu fue designado nuevo presidente de facto. Tenían una idea fija: borrar al peronismo de la faz de la tierra. Se prohíbe el simple mención del nombre de Perón o de Eva Perón. Se prohíbe el uso de los emblemas partidarios. Se prohíbe tener en las casas fotografías de Perón o de Eva Perón o libros que hagan referencia a Perón, Eva Perón o a su gobierno. Y cuando triunfa esta línea, que es el 16 de noviembre del año 1955, la Marina irrumpe en la CGT. El presidente Aramburu decidió que el cadáver de esa mujer debía desaparecer y encargó la tarea a un oficial que se singularizaba por leer a Schiller en alemán y haber derribado con un tanque un busto de Evita, el teniente coronel Mori König, jefe del CIE, el temido servicio de informaciones del ejército. Ara no pudo entrar al laboratorio hasta que lo citó Mori König para un supuesto traspaso del cadáver. Metieron el cuerpo en el ataúd original, pero el militar no soldó la tapa como quería el médico. Tampoco le dio ningún recibo. El profesor se fue con los peores presentimientos.
La noche del 22 de diciembre de 1955, los hombres de Mori König secuestraron el cuerpo de Eva Perón para hacerlo desaparecer. Pero pronto descubrieron que alguien los espiaba paso a paso. La naciente resistencia peronista identificó a Mori König y no tardó en atentar contra su casa. Acosado por la resistencia, el coronel Mori König guardó a esa mujer a pocos metros de su despacho, hasta que el presidente Aramburu, alertado sobre las obsesiones sexuales del coronel con el cadáver de Evita, lo relevó sin dar explicaciones. La tenebrosa historia se ocultó como secreto de Estado. El nuevo dueño del secreto pasó a ser el teniente coronel Héctor Eduardo Cabanillas, un duro que había atentado contra Perón en sus exilios de Paraguay y Venezuela. A él le tocaría comandar la Operación Evasión. ¿Vive el coronel? Vive. Es una sombra olvidada que no hace declaraciones, aunque esta vez acepta hablar. El coronel Mori König había cometido algunas fallas muy graves, irresponsables y muy imprudentes, y hasta anticristianas, con respecto al cadáver. Lo conocía bien desde el colegio militar. Siempre fue un hombre perfectamente normal, ¿no? Pero a partir de ese momento que tuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció. Pues aparte con el alcohol. Tipo, tomaba mucho y se enloquecía. Y él decía que esa mujer era de él, que eso les pertenecía a él. Al tomar posesión del Servicio de Informaciones, me encuentro que al lado de mi despacho, un cuarto que estaba destinado a los armarios de distinta documentación, se encontraba el féretro con los restos de la señora María Eva Duarte Perón. Fue una impresión bastante intensa, una emoción bastante violenta también, ver ese cadáver porque era prácticamente una muñeca, estaba intacto. Ni siquiera una modificación. El trabajo que hizo el doctor Ara era tan perfecto de que tenías todos los movimientos. La carne era como si estuviera viva, era perfecta, era una muñeca no de cera, de carne y hueso. Yo me levantaba muy temprano, porque tenía que dar cuenta al ministro de las actividades, y me encontraba que frente a la puerta donde estaban los restos de esta señora había velas encendidas y flores, lo que era una señal evidente de que ya había gente que conocía perfectamente bien de que el cadáver estaba ahí. Dos situaciones se presentaban en ese momento. Por un lado, la impresión que teníamos que había comandos peronistas preparados para rescatar ese cadáver y utilizarlo posteriormente como bandera política para sus fines. Y por el otro lado, personal propio del sector del gobierno, que tenían sus intenciones de hacer desaparecer el cadáver. Uno de esos proyectos era prácticamente destrozarlo y arrojarlo en medio del río. Otro era volar el edificio de informaciones del ejército para que desaparecieran esos restos. Esas fueron las terribles presiones que tuve que soportar para evitar de que se procediera una u otra forma. Y de ahí surge entonces la necesidad que yo le impongo al teniente general Aramburu de sacar el cadáver del país. Exiliadas en Chile, engañadas por emisarios oficiosos del CIE, la madre y las hermanas de Evita se preguntaban con angustia
qué habrían hecho con el cuerpo. Como católicas fervientes, pidieron apoyo a la Iglesia, ignorando que los militares les habían ganado de mano. Gracias a la activa y muy especial intervención de la Iglesia, es posible llevar a cabo la operación de evasión del cadáver de la Eva y mandarla a Italia. Ahí intervino directamente un delegado de su santidad para allanarme el camino, tal así que fue el que se ocupó de la compra del tumbino y tomó todos los recaudos correspondientes para esperar el ingreso del cadáver a Milán. En abril de 1957, los hombres del coronel Cabanillas hicieron pasar el cuerpo de Evita por el de la viuda italiana Maria Maggi de Magistris y lo embarcaron rumbo a Génova en el Conte Biancamano. El cadáver fue depositado en el año 57 en un tumbino, como le dicen los italianos, de Milán, que habíamos comprado el tumbino ese por 30 años, propiedad 30 años. Y nunca más se habló de ese problema. Nosotros jamás hicimos eco ni comentario. Ni siquiera el teniente general Aramburu tenía conocimiento de dónde estaba el cadáver de la Eva. El misterio se mantuvo 14 años, con datos reales y leyendas atravesando la tiniebla. La enterré de pie como un macho, le confesó Mori Koenig a un periodista. Nunca salió de la Argentina, le dijo alguien a la familia de Evita. Otros escribieron sobre réplicas de cera, ataúdes enviados a distintos países y hasta un entierro en los jardines de la Embajada Argentina en Bonn. Para la Argentina fueron 14 años de soledad, con dictaduras militares fuertes y gobiernos civiles débiles, con la mitad del país proscrito, reclamando los derechos perdidos y el cadáver de Eva Perón. La madre de Evita acudió sin éxito a todos los presidentes argentinos y al propio Papa. Murió en febrero de 1971 sin recuperar el cuerpo de su hija. Perón envejeció en su exilio de Madrid, acompañado por su nueva esposa, Isabel, alentando y tratando de conducir a una juventud revolucionaria. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. En mayo de 1970, jóvenes guerrilleros que eran niños cuando gobernaba Perón secuestraron al general Aramburu y lo acusaron de fusilar peronistas y haber hecho desaparecer el cadáver de nuestra compañera Evita. Aramburu fue condenado y ejecutado. La dictadura militar entró en crisis y surgió un nuevo caudillo del ejército, el general Alejandro Lanusse, aquel oficial aristocrático que conspiraba contra Perón en 1951. Ambicioso y audaz, Lanusse decidió negociar con Perón, ofreciéndole como prueba de buena voluntad la devolución del cadáver. Entonces llamó al coronel Cabanillas y le ordenó volver sobre sus pasos. Tomamos contacto con el padre Angeli, que era prácticamente el personero nombrado por el Vaticano, que fue muy necesaria su intervención, porque iba a hacer una serie de escritos en italiano a la municipalidad misma de Milán, para poder retirar ese cadáver, dando los argumentos de que por qué se sacaba un cadáver de ese cementerio que hacía 15 años estaba sepulto ahí, y para trasladarlo a Madrid. Retiramos el cadáver. Los obreros proceden a abrir el féretro con todos los ejercicios que tienen que hacer para levantar la tapa por la chapa, y cuando levantan la chapa ven eso y se quedan como enloquecidos. Todos se agarraron y que iban disparando ya a la puerta para irse. Milagro, 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 gritaba, porque evidentemente el cadáver era una muñeca intacta. Después de 15 años estar en un cadáver ahí, ¿cómo era posible que estuviera intacta así? Se le explicó que estaba momificada, que no había ningún problema, y repartimos unas cuantas liras a la gente esta. Con eso quedaron más o menos tranquilos. Al día siguiente,
el cadáver volvió a peregrinar. En una furgoneta fúnebre atravesó el norte de Italia, Francia y parte de España, donde María Maggi volvió a llamarse Eva Perón. El 3 de septiembre llegó a Madrid y el coronel la llevó esa misma noche a la residencia de Perón en Puerta de Hierro. Tratando de no llegar a las 8:25 en punto, se modificó un poco la hora para no ser a la misma hora en que ella había fallecido. Entro yo, me presento a Perón, le informo de que traía el cadáver de Eva Perón, que en nombre del gobierno argentino se procedería a su devolución. Perón recibió el cadáver y firmó el acta que le presentó el coronel Cabanillas. Sin embargo, en una carta a su prima Raquel, acusó a marinos y militares de haberse ensañado cobardemente con el cuerpo de Evita y se preguntó por qué el Vaticano se había hecho cómplice de la maniobra. Concluía: esos miserables todavía pretenden que les agradezcamos la devolución de los despojos. En Buenos Aires hizo filtrar la versión de la profanación, pero solo eran trascendidos. El viejo líder eludió una denuncia formal. El doctor Ara recibió en Madrid el llamado de Perón, que lo convocó a examinar la momia y a dar su veredicto sobre el estado en que la habían devuelto. Y el profesor Ara lo determina y está publicado, las declaraciones que él mismo le hace a Perón en ese momento, diciéndole: el cadáver está incólume, tal cual yo lo dejé en la Confederación General del Trabajo cuando tuve que retirarme por presión del gobierno de la Revolución Libertadora. De manera que con eso también se suspendían, se daba una contestación a todas las infamias que se habían publicado y a todo lo que se había dicho que se había hecho con respecto al cadáver de Eva Perón. No es lo que vieron las hermanas de Evita en la residencia de su cuñado. El horror las acompañaría toda su vida. El horror de aquellas fotos que tomó el propio Perón y no mostró nunca, que permanecieron ocultas durante 25 años. Ocupas todo el largo de la mesa en que yaces y tu cabellera cae tan crecida que parece ignorar tu muerte. No ha sido mutilada como lo han sido tu cara y una de tus manos. Tu frente continúa siendo serena, pese a que muestra su puntazo en la sien derecha y la señal de 4 golpes. Veo un gran tajo en tu mejilla derecha y lo que queda de tu nariz destrozada, casi completamente destrozada. Miro las plantas de tus pies desnudos, cubiertos por una lámina de brea. ¿Qué significado tiene esa capa mineral en las plantas de tus pies? ¿En qué suelo de brea has estado parada, sostenida por tu propia muerte? Perdón por esta infinita herida y por las otras, por el golpe que sesionó uno de tus dedos, por los que muestras en tu frente, por la agresión cuya señal guarda tu mejilla derecha, por mejor no continuar, ya que estoy segura de que a cada golpe, desde el temblor de tu alma, imitación de Cristo, habrás dicho: perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. En septiembre de 1971, el caso Eva Perón parecía definitivamente cerrado. 2 años más tarde, la juventud peronista recogió el nombre de Evita como bandera de guerra. En Madrid, en cambio, el cuerpo mutilado había regresado a la sombra, tapado por Isabel, la heredera, a quien manejaba el brujo José López Rega, un ex cabo de policía aficionado a la astrología y vinculado a la logia mafiosa P2, que celebraba ceremonias secretas con la heredera y el cadáver para transmitirle a Isabel el carisma de Evita. Los militares retrocedieron y Perón pudo volver a la Argentina, sin Evita, que dejó en la Quinta de Madrid, y violentamente enfrentado con esa juventud que había luchado por su retorno. Fue elegido para un tercer período y esta vez logró que su mujer fuera vicepresidente, solo que era muy tarde para él. Había llegado gravemente enfermo y murió a los 10 meses de asumir el gobierno. Lo sucedió formalmente su viuda,
pero el poder estaba en las manos de López Rega, que mandó asesinar a centenares de activistas. Una nueva tragedia ensangrentaba a la Argentina y la momia de Evita regresó de golpe al primer plano. Los montoneros secuestraron el cadáver de Aramburu y anunciaron que no lo devolverían hasta que los restos de la compañera Evita regresaran al país. López Rega se vio obligado a traerla de Madrid, vigilada por sus pistoleros, y los montoneros devolvieron el cadáver de Aramburu. Isabel y el brujo abandonaron la táctica del ocultamiento y decidieron exhibir a Evita junto al féretro de Perón en la cripta fúnebre de la residencia presidencial. Entonces llamaron a Domingo Telechea, un restaurador de museos, y le ordenaron reparar los daños perpetrados contra el cuerpo. Las hay desde pequeñas lesiones superficiales hasta de bastante profundidad, inclusive importando algunos músculos importantes, huesos en algunos casos, a pesar de que, como se sabe, un cadáver momificado es un material sumamente duro, mucho más resistente que el cuerpo humano en vida. La característica de la rotura de la nariz deja claro que se trata de un golpe manifiestamente fuerte o de una presión no normal, que también quebró parte del cuello. En 1976, una nueva dictadura militar reemplazó el caos de Isabel por el terror absoluto. 30.000 argentinos desaparecieron para siempre en los abismos marinos o en las tumbas sin nombre. Pero esta vez los militares no necesitaban el cadáver de Evita y encontraron la forma legal de ocultarlo. Finalmente, después de los agravios a los que fue sometido, del ultraje y del dolor de tantos años de estar sin saber dónde estaba, la Junta Militar decidió en el año 76 entregarla nuevamente a la familia. Y bueno, Eva llegó así acá a estar en la bóveda de su familia, acá en La Recoleta, bajo estrictas normas de seguridad que también el gobierno militar exigió y a las cuales cumplimos ordenadamente, por miedo también, miedo a que nuevamente desapareciera. Y bueno, llega el día de hoy en que Eva está enterrada a 8 metros de profundidad en una cripta, toda revestida en mármol. La idea quizás fue que enterrándola de esta manera, en el silencio, en la oscuridad de casi la noche, en el silencio y la falta de difusión para que la gente nunca supiera cómo había sido este episodio, quizás se creía que así Eva iba a quedar enterrada definitivamente, que iba a ser olvidada. Pero la gente no olvida.